el pacto de Dios y la promesa de un milagro. Génesis 17, 18. En los capítulos 17 y 18 de Génesis, la historia de Abraham continúa desarrollándose en un momento clave, el establecimiento de un pacto renovado y la reafirmación de una promesa que parecía imposible. En medio de dudas humanas, limitaciones físicas y una realidad aparentemente insuperable, Dios muestra que su poder y fidelidad no conocen fronteras. Estos capítulos nos enseñan que, cuando Dios promete, su palabra es inquebrantable, y lo imposible se convierte en posible para aquellos que creen. A los 99 años de edad, después de años de espera por la promesa de un hijo, Dios se apareció nuevamente a Abraham. Aunque Abraham ya había recibido promesas de Dios en el pasado, este encuentro fue diferente. Dios reafirmó su pacto, pero lo hizo con mayor claridad y detalles que antes. Dios le dijo a Abraham: «Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto». Génesis 17:1. Luego, Dios estableció su pacto, prometiendo que Abraham sería padre de multitud de naciones. De hecho, fue en este momento cuando Dios cambió su nombre de Abram, que significa Padre exaltado, a Abraham, que significa Padre de multitudes. Aunque aún no tenía el hijo prometido, Dios le estaba dando un nuevo nombre que reflejaba el futuro que él ya había determinado para Abraham. Además de prometerle descendencia numerosa, Dios también le garantizó que esta descendencia heredaría la tierra de Canaán y que su pacto sería eterno, extendiéndose a las generaciones futuras. La tierra y la descendencia no serían solo una bendición para Abraham, sino un testimonio del pacto eterno entre Dios y su pueblo. Este pacto nos enseña que Dios no solo hace promesas, sino que las sostiene con su fidelidad y poder. Cambiar el nombre de Abraham fue una señal de que, aunque las circunstancias actuales parecieran imposibles, Dios ya estaba obrando para cumplir su plan. Creer en Dios es caminar en esa certeza, que nuestras vidas, aunque limitadas por el tiempo y las dificultades, están en las manos de un Dios todopoderoso que nunca falla. Como parte del pacto renovado, Dios le dio a Abraham y a sus descendientes una señal física que marcaría su relación especial con él: la circuncisión. Todos los varones debían ser circuncidados como una señal externa de su pacto con Dios, y este mandato debía transmitirse a todas las generaciones futuras. Aunque la circuncisión era un acto físico, su significado espiritual era profundo. Representaba la pureza, la santidad y la separación del pueblo de Dios. Era una señal visible de que Abraham y sus descendientes pertenecían a Dios y que su identidad estaba anclada en la promesa divina. La circuncisión nos recuerda que la fe en Dios no es solo una cuestión de palabras, sino que debe reflejarse en nuestra vida y en nuestras acciones. Creer en Dios implica vivir de manera diferente, marcada por su presencia y su pacto con nosotros. Cuando vivimos según las promesas de Dios, nuestras vidas se convierten en un testimonio visible de su poder y su fidelidad. Dios también le habló sobre Sarai, la esposa de Abraham. Al igual que cambió el nombre de Abraham, Dios cambió el nombre de Sarai a Sara, que significa princesa. Aunque Sara había sido estéril toda su vida y ahora tenía 90 años, Dios le prometió que ella misma sería la madre del hijo prometido. Este hijo, a quien debían llamar Isaac, que significa risa, sería el hijo del pacto, y de él vendría una gran descendencia. Cuando Abraham escuchó esta promesa, no pudo evitar reírse. Desde una perspectiva humana, la idea de que él, un hombre de 99 años, y Sara, una mujer de 90 años, pudieran tener un hijo era ridícula. Abraham incluso le sugirió a Dios que usara a su hijo Ismael, el hijo que tuvo con Agar, como heredero, pero Dios fue claro: el hijo de la promesa vendría de Sara, no de otra persona. Dios reafirmó que también bendeciría a Ismael, pero el pacto eterno sería con Isaac, el hijo milagroso que nacería el año siguiente. Este momento nos enseña que, aunque a veces nuestras circunstancias parecen imposibles, Dios tiene el poder de hacer realidad lo que para nosotros es inalcanzable. Abraham y Sara estaban más allá de la edad de tener hijos, pero Dios quería mostrar que su poder no tiene límites. Creer en Dios es confiar en que, incluso cuando todo parece perdido o imposible, Él puede hacer milagros en nuestras vidas. Su promesa no depende de nuestras circunstancias, sino de su fidelidad. Tiempo después, mientras Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda, 3 hombres se le aparecieron. Abraham, reconociendo algo especial en ellos, los invitó a descansar y les ofreció comida. Mientras comían,
Uno de los hombres, quien era el Señor mismo en forma humana, le reafirmó a Abraham que dentro de un año Sara tendría un hijo. Sara, que estaba escuchando desde la tienda, se rió en su interior. La idea de tener un hijo a su edad era demasiado absurda para ella. Sin embargo, el Señor sabía lo que Sara pensaba y preguntó, ¿por qué se ha reído Sara? ¿Hay algo imposible para Dios? Génesis 18, 13, 14. Dios reafirmó que su promesa se cumpliría en el tiempo señalado, y que nada era imposible para él. Este encuentro nos muestra que Dios no se olvida de sus promesas, incluso cuando nuestras dudas o risas incrédulas parecen interponerse. A veces, como Sara, podemos reírnos ante las promesas de Dios porque parecen demasiado buenas para ser verdad. Pero Dios nos recuerda que no hay nada imposible para Él. Creer en Dios es saber que, aunque nuestras dudas puedan surgir, Él sigue siendo fiel y cumplirá lo que ha dicho. Después de confirmar la promesa del Hijo, los 3 hombres se dirigieron hacia Sodoma y Gomorra, ciudades conocidas por su gran maldad. Antes de irse, el Señor le reveló a Abraham que estaba considerando destruir esas ciudades debido a su pecado. Abraham, preocupado por la gente justa que pudiera estar allí, comenzó a interceder ante Dios. Le preguntó si destruiría la ciudad si hubiera 50 justos, y Dios le aseguró que no lo haría. Luego, Abraham siguió intercediendo, bajando el número a 45, luego 40, 30, 20 y finalmente 10. Cada vez Dios le aseguró que si encontraba siquiera 10 justos, no destruiría la ciudad. Este diálogo revela tanto la justicia de Dios como su misericordia. Aunque Dios no puede ignorar el pecado, también está dispuesto a mostrar misericordia por el bien de los justos. La intercesión de Abraham nos enseña sobre el poder de la oración y la importancia de abogar por los demás. Creer en Dios no es solo confiar en sus promesas para nosotros, sino también interceder por aquellos que necesitan su misericordia. Dios escucha nuestras oraciones y responde con justicia y amor. Génesis 17 y 18 nos revelan el poder y la fidelidad de Dios en medio de lo imposible. A través del pacto renovado con Abraham, el cambio de nombre de Sara, la promesa del nacimiento de Isaac y la intercesión por Sodoma, aprendemos que el plan de Dios trasciende nuestras limitaciones humanas. A lo largo de esta historia, se nos recuerda que Dios es un Dios de promesas que siempre cumple su palabra, aunque nuestras dudas y limitaciones a veces nos hagan vacilar. Creer en Dios es confiar en que su poder no tiene límites, que sus promesas se cumplirán y que Él siempre está actuando en nuestras vidas, incluso cuando no podemos verlo de inmediato. Como Abraham y Sara, podemos reírnos de lo imposible, pero Dios nos llama a creer, sabiendo que lo que parece inalcanzable para nosotros es completamente posible para Él. Dios es fiel, siempre cumple lo que promete y nos invita a caminar con fe, sabiendo que en sus manos lo imposible se convierte en realidad.